La última noticia es que a través del DSP de Amazon vas a poder comprar Netflix y que se va a poder comprar Spotify. ¿Esto qué nos permite? Que tú dentro de la misma tecnología tú puedas comprar Disney, Prime Video, Netflix, Spotify, todo con la misma tecnología a través de la compra programática y poder generar esas sinergias buscando la eficiencia del impacto publicitario del anunciante. Bienvenidos al podcast All You Need Is Data de Mioti. Soy María Alonso, directora de marketing de la escuela, y en este episodio nos acompaña Carlos Jiménez, Head of Digital Innovation en la agencia de medios OMD, experto en programática. Hoy justamente vamos a hablar de eso, de programática, de cómo ha evolucionado la programática, del futuro de la programática. ¿Quién mejor que Carlos justamente para hablarnos sobre esto? Es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad que, María, un placer estar aquí, sobre todo después de ver invitados tan especiales que habéis tenido como Damaso de Banco Santander o Íñigo de McDonald's. Así que nada, un poquito de presión, pero bueno, espero estar a la altura. Seguro que sí, Carlos. A mí, como ya has visto otros podcasts y también lo saben los que nos escuchan siempre, me gusta comenzar con una pregunta un poco más personal, ¿no? Tú diriges toda la estrategia de innovación digital en OMD, que es una de las agencias de publi más influyentes de España. Estás muy especializado en el área de programática. ¿Qué es lo que te llevó justamente a especializarte en este ámbito y qué te sigue fascinando a día de hoy también de la programática? Pues a ver, yo creo que llegué un poquito de rebote, la verdad. Yo soy de Valencia y empecé allí en una agencia en Mediterránea de Medios, que al final, pues bueno, siempre va a ser mi casa. Y contra todo pronóstico empecé pues comprando campañas de televisión, campañas de radio, de prensa y un poquito alejado del digital. Es cierto que poco a poco me fui especializando, me fui pasando al equipo de digital. Y ahí empecé un poco pues, a montar campañas de paid social, a hacer estrategias de Google Ads, de YouTube, y ahí empecé un poco a codearme con la programática, a hacer estrategias, venderla con los anunciantes, que si ya a día de hoy a los clientes les explota un poquito la cabeza, no quieras imaginarte lo que era hace pues casi 10 años, ¿no? Entonces, ya te digo, fue ahí donde empecé un poco a especializarme en esa parte digital. Luego tuve la oportunidad de moverme a nivel profesional a Barcelona como responsable del equipo de programática en GroupM, lo que es ahora WPP Media, y allí sí que ya fue de 0 a 100 con todo el tema de la compra programática, daba servicio a todas las agencias del grupo y todos los anunciantes. Entonces al final fue una experiencia súper enriquecedora que a marchas forzadas, pues bueno, fui aprendiendo y creciendo mucho, y eso me llevó hace unos años a mudarme aquí a Madrid, no solo a llevar la parte programática, sino dentro de nuestro equipo digital, más como un perfil transversal. Entonces, mi core y mi día a día siempre se me asocia más a programática, porque también es uno de los canales, y lo veremos ahora durante el podcast, que más está creciendo durante los últimos años, pero ya te digo, todo lo que esté relacionado con esa parte de digital, al final es lo que más me gusta, me motiva, ¿no? Al final, el constante aprendizaje que hay dentro del ecosistema digital y especialmente en programática es lo que más me gusta, sin duda. ¿Y qué papel está jugando hoy la programática en la estrategia global de medios? Pues bueno, esto ya no lo digo yo. Tengo la suerte de trabajar con muchos compañeros del sector en los que coincido en distintos eventos y foros, ¿no? Y hablamos un poco del crecimiento de este canal y de cómo se encuentra, ¿no? Cada uno en nuestras agencias, cómo lo vemos. Y todos coincidimos que tiene un papel clave en el desarrollo de estrategias digitales. Al final, prácticamente desde cualquier DSP, ¿vale?, que es la plataforma que utilizamos para comprar ese inventario programático, puedes comprar cualquier tipo de inventario. Hace años, cuando empezó, es cierto que la programática pues era más esa compra residual de inventario de los medios, pero esto ya no es así, esto es un mito, y a día de hoy tú puedes comprar cualquier tipo de espacio publicitario digital. Por ponerte un ejemplo, tú puedes comprar desde entrar en marca.co y comprar el típico banner, que seguro que la gente que nos esté viendo dirá, vale,
ya tengo aquí el culpable de que cuando entro en una página web hay un montón de publicidad. Esos son formatos un poco más sencillos, pero tú puedes terminar comprando, pues, por ejemplo, un formato dentro de Netflix, o por ejemplo, ahora mismo este podcast que estamos grabando, pues ya esté en Spotify o esté en YouTube, es susceptible de tener anuncios. Entonces nosotros, a través de la compra programática, podemos hacer una estrategia y comprar ese inventario. Por tanto, tenemos un montón de posibilidades para hacer estrategias para nuestros anunciantes lo más precisas posible para intentar que su impacto sea lo más relevante para el usuario. Ya hablaremos después cómo conseguir una estrategia, ¿no?, que tenga un impacto real ahora con todo el tema del cookieless, ¿no? Cómo conseguir máxima efectividad sin vulnerar la privacidad del cliente. Pero sí me gustaría preguntarte antes, porque justamente estabas hablando sobre el aumento de la inversión en programática. Y en Europa actualmente más de un 77% de la inversión digital ya es programática. ¿A qué es debido? ¿Por qué crees que ha habido este tipo de adopción masiva? Bueno, es cierto que ese es el dato de Europa. En España es ligeramente inferior. De hecho, hace pues menos de un mes, la IAB, que es el instituto que regula la publicidad digital, publicó el último estudio de medios digitales y hablaba un poco, si mal no recuerdo, de teniendo en cuenta todos los canales de programática, ¿vale? Porque hay display, hay televisión conectada, hay audio, hay digital out of home, pero estábamos hablando que cerca del 58%, era algo menos del 60% de la inversión en España, en nuestro mercado, durante este año 2025, se estaba comprando de forma programática. Me llamaba especialmente la atención canales como el Digital Out of Home, que sí que estaba alrededor del 70%, lo cual me sorprendió, es muy alto y bueno, me enorgullece en ese sentido. Luego veremos un poquito más por qué, pero otros canales, como de los que me considero bastante fan, que es toda la parte de televisión conectada o la parte de audio digital, donde podríamos considerar pues este podcast, por ejemplo, estaban alrededor del 45%. Creo que televisión conectada era un 42% y creo que audio no llegaba a 44, 40, 45%. Luego, otro inventario como online video estaba rondando el 50, 52%. Realmente creo que hay esa adopción viene un poco ligada sobre todo a estas nuevas plataformas que son susceptibles de publicidad y que, por ejemplo, en el caso de televisión conectada, que además se habla mucho en el sector, que está representando ese 42% de inversión que se hace de forma programática durante este año, al final creo que lo que nos permite es que los anunciantes entiendan mucho más cómo funciona el canal y a qué tipo de inventario puede acceder. Es cierto, luego lo comentaremos, al inicio de la programática quizá había un poquito más de opacidad. Ahora los anunciantes tienen mucho más claro dónde van a salir. Entonces, yo creo que esto beneficia al final a la compra programática. Cada vez hay más podcasts, hay más plataformas que admiten publicidad, nuevas soluciones que nos permiten llegar como marca, nos permite llegar a los usuarios, y yo creo que el canal programático lo va a coger y no tardaremos en llegar a esos números que tiene Europa. Bueno, uno de los grandes temas en programática es la transparencia, ¿no? Porque hay muchos anunciantes que se sienten un poco incómodos con la visibilidad de sus inversiones. ¿Qué están haciendo las agencias o qué deberían de hacer las agencias para ganarse esa confianza del anunciante? Vale, muy buena pregunta. Es cierto que, ya te digo, por ponerte un poco en contexto, la programática en España empezó allá por 2012 y es cierto, y esto no lo viví yo, pero es verdad que tengo muy grandes profesionales y amigos en el sector que fueron de los primeros, de los que aprendí un montón y fueron los primeros en realizar activaciones de programática en nuestro mercado, y siempre comentaban un poco lo mismo, que quizás las agencias pecamos un poquito de no trasladarle toda la información a los anunciantes. A día de hoy es muy complejo cuando hacemos una estrategia a un anunciante que entiendan cómo funciona la compra programática. Imagínate hace más de 10 años. Entonces, yo creo que esa falta de opacidad de alguna forma nos ha ido pues lastrando a día de hoy, y que algunos clientes desconfíen. Algunos muchas veces me dicen incluso que siguen pensando que es inventario residual, como comentaba antes, y realmente esto ya no es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? O por lo menos yo siempre intento, es trabajar desde la transparencia y la cercanía con los anunciantes. O sea, siempre intento
tratar a un anunciante como un partner. Al final es aprender juntos, ir de la mano y sobre todo que ellos se sientan cómodos con la estrategia. Ya te digo, yo en mi día a día sí que tengo más presencia en ciertos clientes y cuando estoy yo por medio, te digo que alrededor del 60 o el 70% de la inversión de esa estrategia suele estar en programática, pero porque realmente lo creo, o sea, tiene un buen funcionamiento, nos permite un montón de optimizaciones, de ser mucho más ágiles en si queremos balancear presupuestos. Entonces, yo lo que intento es, primero, que el cliente se sienta cómodo, obviamente, si realmente no quiere hacerlo, pues no hay ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que yo lo que intento es explicárselo lo mejor posible, que lo entienda y que tenga toda la información que él necesite. Has tocado el tema de las optimizaciones, ¿no? La inteligencia artificial y el machine learning al final son los motores de optimización en tiempo real. ¿Crees que estamos cerca de llegar a esta programática totalmente autónoma o todavía sigue siendo muy necesario el criterio humano? A ver, yo creo firmemente que sigue siendo muy necesario el criterio humano. Al final, la inteligencia artificial en estas plataformas, no solo en compra programática, em, todo el tema de pues, Meta, por ejemplo, al final tiene algoritmos por detrás de automatización que siempre nos han ayudado a los equipos a conseguir mejores resultados, ¿no? A que por medio del Machine Learning yo tenía una campaña y poco a poco iba aprendiendo sobre esa campaña e iba eficientando mis resultados por medio de modelos probabilísticos o incluso las propias agencias desarrollábamos algoritmos para intentar eficientar los resultados del cliente. Entonces, la inteligencia artificial siempre ha estado ahí y ya se veía un poco de recelo porque era como, uy, me está ayudando a, pues, a optimizar el coste un X%, ¿no? Y parecía que hacía un poco el trabajo de los traders y no es así. La realidad es que lo que ayuda es, o sea, a que el trader simplifique su trabajo, pero que luego su propio criterio y su ojo crítico nos permita entender si eso es una buena optimización o no. Ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial generativa. Mira, justo hace menos de un mes tuve la suerte de estar en Montpellier con un proveedor tecnológico con el que trabajamos, con Teach, y coincidí allí con un montón de profesionales de publicidad digital de todo el mundo, con gente de Hong Kong, de Nueva York, de Los Ángeles, de México, de Países Bajos, o sea, fue una pasada y de un montón de agencias, no solo de nuestro grupo. Y estuvimos en distintas sesiones donde hablábamos de inteligencia artificial e intentábamos ver cómo la programática o cómo con su equipo de ingenieros se iba a desarrollar lo que es las plataformas tecnológicas donde realizamos la compra, cómo iban a evolucionar. Y había muchas cosas que nos explotaba la cabeza, era súper interesante cómo se pretende simplificar esa plataforma para que sea mucho más ágil y sencillo para el trader el utilizarla, pero todos los mercados, todos, además es que fue muy gracioso, estaba con el chico de Hong Kong y, o sea, era como, ostras, pensamos lo mismo y teniendo estrategias y clientes tan distintos, ¿no? Y todos decíamos que el valor del trader, del perfil técnico, era clave. Entonces, obviamente nos va a ayudar a ganar mucho tiempo, pero vamos a poder, desde la agencia, seguir aportando valor, que es lo que realmente se nos pide con los anunciantes. Y ahora, a la hora de aportar valor, ¿no? y que tu estrategia sea lo más eficaz posible, ¿cómo hacéis en un entorno con el cookie-less, con toda esa presión regulatoria que estamos viviendo? Vale. Bueno, todo el tema del cookie-less, es verdad que empezó Google hace ya, pues no sé, no recuerdo, no sé si fue alrededor de 2020, ¿no? Cuando empezó con todo el tema de que las cookies iban a desaparecer y bueno, finalmente eso nos obligó a todas las agencias a ponernos las pilas y buscar soluciones alternativas. Es cierto que a día de hoy Google, pues bueno, sí, seguimos teniendo cookies, reculó en ese sentido, pero desde las propias agencias seguimos desarrollando distintas soluciones que hemos ido testando o fuimos testando porque iban a desaparecer, entonces a todos nos entró un poco las prisas y hay soluciones tecnológicas por medio de identificadores, por ejemplo la parte de ID5 o Ramp ID de LiveRamp, que hemos probado en algunos anunciantes, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel global con muy buenos resultados. Y luego sí que toda la parte, por ejemplo, que seguro que te suena, todas estrategias más contextuales, incluso por medio de la inteligencia artificial se intenta buscar una estrategia semántica donde se entienda el contenido, donde va a salir mi anuncio. También hemos visto que son alternativas que nos han permitido generar muchos
o resultados mucho mejor que una estrategia basada en cookies. Entonces te diría que bueno, estas son un poco las alternativas que a día de hoy más se trabajan, y sobre todo esta última, contextual, que yo creo que, ya te digo, hay partners tecnológicos muy potentes como Sigta con su algoritmo Lead, como Semasio, como Lotame, que al final nos dan una serie de soluciones que no están basadas en cookies y que realmente le aportan valor al anunciante. Imagino que los datos de primera parte también aquí son oro para vosotros. ¿Cuáles son esas estrategias más efectivas a la hora de construir y activar audiencias propias? Muy buen punto. Totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. La first party data de los anunciantes es clave. De hecho, Íñigo lo comentaba el otro día, como en McDonald's lo trabajaban y se podían anticipar, ¿no? Recuerdo que además le apretabas un poco de, oye, pero tú puedes ser capaz de predecir, ¿no? Ese es el poder de la first party data de los anunciantes. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos detectado y qué es lo que realmente un anunciante tiene que tener en cuenta? Que no cualquier tecnología, cualquier stack tecnológico se adecua a sus necesidades. O sea, hay muchas formas de trazar estrategias basadas en first party data. Puedes tener un CDP, puedes trabajar por medio de un CRM, puedes tener una data clean room, pero tienes que saber qué es lo que realmente necesitas, y desde nuestro lado, desde las agencias, lo que hacemos es siempre un análisis previo para ver realmente qué tecnología es la que se adapta a las necesidades y a los objetivos que tiene su anunciante. Porque no es la primera vez que nos ha pasado que viene un anunciante que está pagando una licencia para tener un full stack tecnológico, pues eso, una data clean room, y realmente no le sirve, no le sacamos partido. Y créeme, no son inversiones contenidas. Entonces, siempre lo recomendable es hacer ese análisis previo, que es lo que hacemos, y en función de esa necesidad recomendamos qué es lo idóneo para que exploten al máximo su first party data. Hablabas antes de la televisión conectada, ¿no? Porque al final ha transformado la forma en la que se compra, ¿no? Sí. ¿Cómo está afectando a la planificación de medios y también al cálculo del ROI televisivo? Pues bueno, yo creo que todo el auge que estamos viendo dentro del ecosistema digital, y seguro que la gente, sí, ahora cuando hable de esto lo va a entender muy bien. O sea, todo el tema de las plataformas de OTT, como puede ser Netflix, como puede ser Disney Plus, como puede ser HBO, Prime Video, al final lo que nos ayudan es al crecimiento del ecosistema de televisión conectada. Por eso decía que creo que durante los próximos años va a seguir creciendo, porque cada vez tenemos nuevos players que admiten publicidad. Además están innovando mucho en que no sea un simple vídeo, sino intentar ser un anuncio un poco más disruptivo, que llame la atención para que el anunciante o el usuario al final tenga una mejor percepción de la marca. Y ya te digo, creo que estas plataformas al final nos están ayudando a que crezca la inversión dentro de este ecosistema de televisión conectada. El tema del retorno de la inversión es muy importante, muy buen punto. Tenemos un problema, y es que en digital todo se puede medir. Al final tenemos todo píxeles, al final tenemos el control de cómo nos está funcionando. Pero es cierto que dependiendo de la tecnología que utiliza el anunciante, hay ciertos sesgos. De hecho, lo estábamos hablando antes tú y yo fuera de cámaras. O sea, realmente es un reto muy importante el saber cómo interpretar bien la información, y a veces, dependiendo del modelo que utiliza el anunciante, podemos pensar que un canal o una estrategia, en este caso televisión conectada o televisión lineal, no nos está funcionando. Pero automáticamente, créeme que los clientes saben que si hacen televisión lineal, venden, pero no pueden verlo, no puedes trazarlo. Sin embargo, en digital sí que puedes trazarlo, y de repente, claro, no ves una atribución directa. Es normal, porque tú al final estás construyendo marca y al final acabas terminando o cerrando una venta. Está relacionado. ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué es lo más recomendable? Trabajar con modelos de marketing mix modeling. Al final, estos modelos lo que nos permiten a las marcas es ver la eficiencia de cada uno de los canales digitales y entender la presión óptima para conseguir su objetivo final. Al final, lo que tiene en cuenta es todo el histórico de ese anunciante, lo modelan, y lo que podemos ver es, o nos ayuda a las agencias de medios a tener un reparto mucho más eficiente. Pero es importante eso, todo el tema del retorno de la inversión, porque todos los anunciantes al final nos lo acaban pidiendo.
Mencionabas antes, ¿no? HBO Max, Spotify, Netflix se han unido a la compra programática. Primero, y antes de preguntarte, porque seguro que hay un montón de oportunidades ahora con esta convergencia entre entretenimiento y programática, ¿podrías hablarnos un poco más darnos algún ejemplo de cómo lo están aplicando este tipo de compañías? Sí, bueno, yo creo que ha sido una revolución, todo el tema de la televisión conectada, con estas plataformas de entretenimiento, ha revolucionado el ecosistema, programático. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, desde 2022, que Netflix empezó a admitir publicidad. De hecho, con McDonald's y algunos anunciantes de la casa, fuimos de los primeros en tener publicidad dentro de la plataforma. Había mucha expectación, mucho interés en ver cómo funcionaba. Y lo que hemos ido viendo es que empezó Netflix un poco dentro de A3 Media, Mediaset ya estaban, ¿vale? Pero dentro de estas plataformas que no tenían publi, Netflix fue de las primeras, ya el resto se han sumado. Y hemos visto que está teniendo una buena acogida porque los anunciantes, primero, se controla o se intentan controlar mucho el impacto publicitario, es decir, que no sea intrusivo. Se está intentando que no haya unos cortes muy grandes de publicidad, que no se interrumpa el contenido. Yo tengo la suerte de sentarme mucho con equipos de pues Amazon, Netflix o Spotify que estábamos comentando, y al final se intenta cuidar mucho esa experiencia del usuario, ¿no? Y ya te digo, yo creo que el auge de estas plataformas es lo que nos está permitiendo un poco, que crezca el ecosistema. Y luego, además, lo que nos permite es, dentro del ecosistema programático, lo que nos permite es combinarlo, e intentar trabajar esa omnicanalidad de una forma, pues mucho más, o sea, que tenga mucho más sentido. Hasta hace poco se trabajaba un poco en silos. Es decir, tus estrategias no se comunicaban. Al final, por medio de hecho, la última noticia de este último mes, es que a través del DSP de Amazon vas a poder comprar Netflix y, creo que la semana pasada o la anterior, se comunicó la parte de que se iba a poder comprar Spotify, por ejemplo. Esto que nos permite que tú, dentro de la misma tecnología, tú puedas comprar Disney, Prime Video, que es propiedad de Amazon, Netflix, Spotify, todo con la misma tecnología a través de la compra programática, y poder generar esas sinergias buscando la eficiencia del impacto publicitario del anunciante. No tienes que invertir una cantidad definida y limitada a una plataforma, no. Tú lo haces a nivel campaña, total campaña, tú quieres conseguir este objetivo y automáticamente, se va optimizando. Y esto fue, ya te digo, se comunicó el otro día. Yo ya estoy detrás de ellos para ver un poco cómo funciona, qué requisitos técnicos tenemos que tener en cuenta, porque voy a ir detrás de los equipos en plan de hay que activar esto, quiero testarlo. Mencionabas antes muy brevemente el Digital Out of Home y querría saber cómo lo integras, ¿no?, este tipo de publicidad dentro de la estrategia omnicanal, y también si podrías compartirnos con sobre todo nuestra audiencia, los que no saben muy bien en qué consiste este tipo de publi, algún ejemplo de algún cliente a lo mejor con quien lo hayáis hecho. Vale, pues justo, hemos hablado de dos cosas del Digital Out of Home. Estábamos comentando, que estaba suponiendo más del 70% de la inversión de Digital Out of Home se hacía desde el ecosistema programático, que he comentado que me llamaba la atención cuando vi el dato en el estudio. Por poner un poco a todo el mundo en contexto, al final toda la parte de exterior digital, cada vez los exclusivistas, o sea, la gente que comercializa las distintas pantallas, las están adaptando para que sean pantallas digitales. Una vez son pantallas digitales, las pantallas están conectadas y podemos acceder a ese inventario. Antes no podíamos porque era papel. Ahora cada vez hay más pantallas digitales. El hacerlo de forma programática, ¿qué nos permite? Por un lado, no tener que trabajar únicamente o exclusivamente con uno de estos exclusivistas o circuitos. Es decir, yo puedo seleccionar todo el inventario que esté disponible y trazar la mejor estrategia seleccionando esas pantallas que realmente van a ser relevantes para mi estrategia. Entonces ya estás teniendo una eficiencia en este sentido. O sea, al final vuelcas todo, y lo que estaba comentando antes con Netflix, con Disney, con Spotify, o sea, al final lo que permitimos es, buscar la simplificación y la eficiencia. Entonces, el tener las pantallas digitales nos ayuda en ese sentido. Y luego, además, nos permite
generar estrategias que realmente, ostras, sean mucho más diferenciadoras. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una estrategia que hicimos, creo que con McDonald's, creo que fue a nivel global, ¿vale? Pero voy a poner, para que se entienda el ejemplo, lo voy a adaptar aquí a nuestro mercado. Pero se ha estado haciendo. Yo tengo una estrategia digital out of home y yo tengo distintas pantallas alrededor de toda la península. Vale, yo puedo establecer, mi anunciante, McDonald's, tiene distintas piezas en función de los distintos productos que tienen promoción y luego en función de, pongamos, temperatura, ¿vale? O climatología. Yo soy capaz de lanzar una campaña a nivel nacional y si en Valencia, por ejemplo en mi tierra, que hace mucho calor, de repente la temperatura sube por encima de 30 grados, yo automáticamente voy a mostrar una creatividad sobre helados, por ejemplo, de McDonald's. Pero a su vez, si en ese mismo momento en Galicia está lloviendo, cosa que puede ser probable, en vez de mostrar un helado, porque no va a ser relevante, puedo mostrar una creatividad mucho más adaptada a, pues por ejemplo, incentivar el tráfico al McAuto, para que el usuario vaya con el coche y vea la pantalla y decida ir con el coche. Pero no solo esto, estamos hablando de Digital Out of Home, pero estamos diciendo de que queremos generar sinergias con el resto de canales. Vale, pero ¿por qué no, gracias a Spotify, por ejemplo, yo puedo saber que un usuario, gracias a que con su smartphone está conectado al Bluetooth del coche, puedo saber que un usuario está en tránsito a algún lugar? Puedo impactarle con una cuña publicitaria en Galicia, por ejemplo, que estamos diciendo que está lloviendo, y tener un mensaje adaptado. Tengo que tener todos los materiales predefinidos antes. O sea, me refiero, hay que prever todas las posibilidades, pero eso se hace. Y entonces, además, reimpacto con un mensaje de audio comentando de que justamente en el último en el McMenú tal en Galicia tienes un X% de descuento para incentivar ese drive to store, ¿no? Ese que vayan al McDonald's. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo. Sí que es verdad que lo he adaptado a lo que estábamos haciendo, pero justo hemos trabajado estas variables, si no recuerdo mal, con el equipo de UK. Me parece súper interesante, ¿no? Incluso a nivel franja horaria, ¿no? Si sabes que suele aparecer por ahí un público mucho más joven en X franja horaria, pues le aparecerá otro tipo. Franja horaria, o sea, puedes aplicar cualquier tipo de lo que se te ocurra. Todo lo que sean bases de datos que tú puedas ingestar data. Total. Incluso ya con Digital Out of Home, este ejemplo no lo hemos hecho tanto así, pero por ejemplo, asociarnos a tema de partidos de fútbol, de que si marca un equipo se muestra una creatividad con pues, los colores de ese equipo, ¿no? Y eso está automatizado prácticamente en tiempo real. Entonces, todo lo que haya una base de datos de la que se puede embeber la información para mostrar una creatividad u otra, por ejemplo, esto en Digital Out of Home se podría hacer, pero estamos yendo ya a un nivel más complicado, ¿vale? Pero en compra programática lo podríamos hacer con creatividades de display. El ejemplo que he dicho antes del marca, que es el más sencillo y convencional, es un banner, pero tú puedes tener todas las variantes que tú necesitas y se lanza una u otra en función de las reglas que estableces. O sea que puedes rizar el rizo pues todo lo que quieras. Estamos hablando de la cantidad de oportunidades que hay, ¿no? Y el aumento de la inversión justamente en programática, pero también hay retos y ahora nos encontramos con el reto del fraude digital, los bots, el aumento del tráfico falso. ¿Cómo hacéis frente a todo esto desde OMD? Pues, a ver, lo comentaba anteriormente, ¿no? Venimos arrastrando cierta opacidad desde los inicios de la programática. Yo creo que, a ver, hay muchas tecnologías que al final nos permiten de alguna forma verificar el tráfico dónde está saliendo e intentar que ese tráfico sea de mayor calidad, o por lo menos intentar pujar para no estar en ese tráfico que puede ser fraudulento. No quiero sonar muy técnico, tenemos varias opciones que además están a día de hoy un poquito en auge, pero por explicar brevemente, tú en publicidad programática puedes comprar de muchas formas, ¿vale? Una de ellas es comprar inventario en Open. ¿Qué quiere decir inventario en Open? Es el Open Web, es decir, tú puedes comprar en cualquier sitio que sea susceptible de alojar publicidad. Tú puedes crear una página web y si es susceptible de tener publicidad, voy a poder comprar espacios publicitarios a través de programática. ¿Esto qué hace? Que de alguna forma
los anunciantes o nosotros podamos perder un poco el control, porque hay muchísimo inventario. Entonces, hay una tendencia que está ahora mismo un poquito en auge, y es, por ejemplo, para evitar este fraude que estamos diciendo, se intenta controlar mucho mejor el entorno donde va a salir mi anuncio. ¿Cómo se hace? Por medio de creación de marketplaces. Tú creas un marketplace y al final tú como agencia o marca, tú controlas a quién invitas dentro de ese marketplace. O sea, al final lo que invitas es, pues, por ejemplo, a distintos grupos editoriales y se vuelca ahí su inventario. Entonces, tú de alguna forma ya estás controlando que solo tienes ahí inventario de contenido editorial. Pero es un sistema de pujas igual. O sea, no es open, porque no es open, pero es un modelo de subasta. Solo que solo pueden hacer ciertos invitados. Entonces, eso sería una tendencia que se está haciendo para intentar de alguna forma que el anunciante tenga una mayor transparencia. Ellos deciden, o nosotros recomendamos, pues esa creación del market, qué tipo de inventario hay, y esa sería una de las alternativas. Y hay otra que también es un poquito técnica, pero también estamos viendo que es tendencia ahora mismo, que es la creación de estrategia de SPO, que es Supply Path Optimization, y al final lo que hacemos con este tipo de estrategias es, dentro de una... A ver cómo lo explico que sea sencillo. Al final, dentro de todas las llamadas que puede haber o que va a recorrer una impresión hasta que hasta que se muestra en el medio, puede tener muchas llamadas pues porque puede haber gente que también esté revendiendo el inventario y tal. O sea, va pasando por distintas llamadas que al final lo único que hacen es encarecer el precio y que perdamos un poco el control. Entonces, lo que se intenta con las estrategias de SPO es crear un canuto, por así decirlo, directo entre el inventario o sea, entre que yo ejecuto la puja al inventario de este contenido editorial, por ejemplo. O sea, yo quiero comprar una impresión dentro del Mundo, por ponerlo sencillo, que no sé si lo estoy igual diciendo un poquito complejo, pero yo quiero comprar una impresión dentro del Mundo. Si no tengo una estrategia de SPO, al final puedo tener un montón de llamadas. Entonces, al final, ese coste se me puede ir incrementando, ¿vale? Porque hay resales de por medio, etcétera. Si yo lo hago directamente con una estrategia de SPO, sé que va directamente a esa impresión, se va a lanzar en el Mundo. Sé que no hay gente por detrás, o no hay... Voy a tener una mayor transparencia en lo que es ese recorrido del impacto. No sé si más o menos se ha entendido, pero bueno, básicamente es eso, yo creo que se está intentando de alguna forma controlar toda la parte de Open Web, porque puede suponer riesgos, pese a que hay tecnologías que nos permiten controlarlo, y estas dos tendencias yo creo que están un poquito a la orden del día y son soluciones que, por lo menos lo que yo estoy viendo y lo que digo cuando comparto con compañeros del sector, es un poco la tendencia que vemos que puede ayudar a tener más transparencia. Tendencias, porque, vale, hablas ahora de esta tendencia, ¿no? Para poder solventar un poco ¿Vale? esto, pero ¿cuáles van a ser esas tendencias que van a marcar el futuro de la programática? Vale, a ver, es complicado. Es complicado predecirlo porque el digital es una de las... Lo he dicho al principio, ¿no? Que es lo que más me gusta de mi trabajo, es que estoy constantemente aprendiendo. Cada día tengo una reunión con un proveedor nuevo que me está explicando una nueva solución que va a ser tendencia, que va a ser... Y muchas veces, te lo prometo, en mi día a día, y mis compañeros lo saben, me estalla la cabeza con la cantidad de soluciones que hay. Pero tengo que decir, la inteligencia, al final toda la parte de automatización de la inteligencia artificial que hemos hablado, va a seguir siendo tendencia. Justo lo que te decía, que hace menos de un mes estuve pues viendo desarrollos, ¿no? De por dónde puede ir evolucionar los DSPs, y creo que esa automatización y facilitar el trabajo a nuestros equipos, a los traders, yo creo que por medio de la inteligencia artificial nos va a seguir ayudando, siempre teniendo ese ojo crítico. Luego diría la parte de retail media. Ya he tenido alguna reunión y sé que vamos a tener nuevas posibilidades publicitarias brevemente para comercializar inventario de los retailers, y hay muchas marcas que al final están interesadas de cómo pueden utilizar ya no solo el propio inventario, sino esas audiencias de los retailers para eficientar las campañas. Por tanto, esa sería otra. Y luego, obviamente, tengo que decir, porque he dicho que soy fan, toda la parte de televisión conectada y de audio digital, especialmente podcast, por lo que estábamos diciendo. Tema de televisión conectada.
estas nuevas plataformas que se están desarrollando nuevos formatos, se está intentando cuidar mucho el impacto publicitario. O sea, sin duda, televisión conectada lo tengo que incluir. Y luego, es verdad que toda la parte de audio, especialmente los podcasts, al final está creciendo mucho. Y es cierto, y lo mismo, no lo digo yo, los estudios demuestran que, por ejemplo, toda la publicidad que hacemos o que se hace en el canal de audio nos permite tener una mayor construcción de marca y ser mucho más relevantes de cara al usuario. Por tanto, creo que es un área que va a seguir creciendo. Primero, porque hay más inventario, tenemos más posibilidades de segmentación por tipología de podcast, por tema de música, por distintas playlists, por momento de consumo. He puesto el ejemplo de McDonald's con el impacto en el coche. O sea, al final se están abriendo tantas posibilidades de comunicación y de impacto diverso que va a permitir a la marca trabajarlo mucho mejor y ser mucho más relevante para el anunciante. Entonces diría esas 3/4 tendencias. Y ya para terminar, porque yo creo que ya vamos un poquito justos de tiempo, Carlos, ¿cómo crees que va a evolucionar también el papel de la programática dentro de tu agencia? Pues ya nos hemos pasado un poco, igual me he rayado un No, poquito. está bien. Es que yo me pongo a hablar. ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, yo creo que va a evolucionar, yo creo que con perfiles que nos van a permitir aportar mucho más valor. O sea, el discurso que hago a todos los equipos, y sobre todo por el tema de la IA que comentaba antes, que muchas veces puede causar un poquito de miedo, ¿no? Yo creo que es súper importante esa parte técnica de los perfiles, siempre la vamos a seguir necesitando, pero yo creo que vamos a evolucionar a unas estrategias donde van a estar mucho más automatizadas, es decir, vamos a ganar tiempo a la hora de gestionarlas, pero por otro lado vamos a tener mucho más tiempo como agencia para poder aportar pues valor, ¿no? a todos nuestros anunciantes. Entonces yo creo que es un poco el camino que vamos a seguir. Pues muchas gracias, Carlos, muy interesante. Gracias por estar aquí hoy en Mioti para hablar sobre programática. Gracias a todos los que nos escucháis también desde vuestras casas en un episodio más de All You Need Is Data. Recordaros que todos los meses subimos un episodio a nuestro canal de YouTube y Spotify, hablando con grandes profesionales como Carlos sobre el impacto de la tecnología en los negocios, sobre cómo está transformándose las industrias. Esperamos que os haya gustado este episodio. Por favor, si os ha gustado, recordaros, suscribiros y darle a like. Nos vemos a la próxima.